Selección Grandes Crímenes de Carmila Weiler. Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estén escuchando este podcast de Carmila Weiler. Gracias, como siempre, muchas gracias por seguir esta nueva modalidad de los casos de Carmila Weiler. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por escuchar los casos, por compartirlos, por enviarnos cartas y sobre todo gracias por ser fieles a Carmila Weiler. Hoy quiero contarles un nuevo caso de el H3, ese que ha sido el mejor de los detectives, el mejor de los policías de investigación criminal que ha tenido la policía en Honduras. Es un caso muy interesante y muy raro. Sucedió en La Ceiba, en el departamento de Atlántida, en la costa norte de Honduras. Sucedió hace algunos años. Resulta que un señor de 72 años, canadiense, de Montreal, muere. Le avisan a la familia contrata un avión privado y llegan a La Ceiba, al aeropuerto de Golosón, al día siguiente. El señor había venido a La Ceiba a pasar vacaciones. Era un señor jubilado, había dejado sus negocios en manos de sus hijos, de sus hijas, de sus yernos y de sus nueras, y se había venido a La Ceiba para pasar unos días feliz en las playas, luego ir a Islas de la Bahía y hacer turismo en Honduras. Pero resulta que muere. Le avisan a la familia y se viene en un avión privado, los hijos, las hijas, unos yernos, unos hermanos, y llegan al hospital Vicente D'Antoni de La Ceiba. Allí les dijeron los médicos que el señor había muerto del corazón, que le dio un dolor en el brazo izquierdo, bajó a recepción donde pidieron una ambulancia, le dolía el centro del pecho, estaba tosiendo mucho y sudando, se desvaneció, cayó, le dieron los primeros auxilios, pero cuando llegó al hospital ya estaba muerto. Eso es lo que decía en el informe de la muerte del señor. Pero vienen los hermanos y dicen, pues él era un hombre sano, no padeció nunca del corazón. Pero si los médicos dicen que del corazón fue que murió, pues del corazón fue que murió. ¿Cuándo nos van a entregar el cadáver? Pues mañana se los vamos a entregar. Ya está en la funeraria, está dentro de un ataúd y pueden ir a verlo ustedes si quieren o mañana lo pueden reclamar. Sí, le dijo uno de los hermanos, lo vamos a llevar en nuestro avión para Montreal para enterrarlo allá. Resulta que uno de los hijos, angustiado, desesperado, pues se trataba de su padre, dice que quiere ver el cadáver. Lo llevan a la morgue, lo llevan a la funeraria.
De noche abren el ataúd y se llevan una gran sorpresa. El señor está vestido de saco, corbata, camisa blanca, bien peinado, pero tiene la nariz quebrada. Le faltan algunos dientes. Tiene golpes en la cara. El que lo preparó en la funeraria le dice que él no sabe por qué está así, pero a él le dijeron que había muerto del corazón, pero la verdad es que el señor tiene golpes en la cara, en la cabeza, tiene quebrado un brazo, dislocado una mano, el otro brazo pues luxado, tiene algunas costillas rotas y tiene muchos moretones en la espalda o muchos hematomas en la espalda y en el pecho. Pero ¿cómo es posible todo esto? Dice el hijo, si se supone que mi papá murió del corazón. Y según todo esto, a mi papá lo mataron. Y entonces debe intervenir la policía lo más pronto posible. Se van a la policía, dan parte a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, llegan unos detectives, entrevistan a los médicos y los médicos dicen que el señor se sintió mal en su habitación, bajó al lobby del hotel, allí trataron de ayudarle, llamaron a ambulancia, decía que tenía un dolor en un brazo, en el brazo izquierdo, que tenía dolor en el pecho, que estaba sudando, le costaba respirar, respiraba con dificultad y de repente se desmayó. Aún con vida lo llevaron en una ambulancia y cuando llegó al hospital el señor ya estaba muerto. Cuando llegó, los médicos lo que hicieron fue confirmar la muerte. Pero en el informe médico no dijeron que tenía golpes. El médico dice, yo no le vi ningún golpe, yo lo examiné, no tenía golpes, no tenía fracturas, no tenía nada, el cuerpo del señor estaba completo. Pero aquí vemos, señor, le dicen al doctor que todo lo que usted nos está diciendo no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. El señor tiene quebrada la nariz, quebrado un brazo, dislocado una mano, quebrado unos dedos, rotas algunas costillas, tiene golpes en la cara, golpes en la cabeza. ¿Cómo es posible que nos esté diciendo usted que murió del corazón? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿A quién están encubriendo ustedes? Si el señor llegó al hospital, como usted dice, no tendría por qué estar presentando ningún tipo de estos golpes tan graves que tiene. Fue que lo mataron a mi papá, dice el señor. Fue que mataron a mi hermano. Pues lo vamos a investigar. Hace algunas llamadas uno de los hermanos, el hermano del señor, y alguna gente influyente de Canadá que vivía en Tegucigalpa le habla al director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y en ese momento decide el director que va a mandar un equipo para investigar el crimen, un equipo a La Ceiba desde Tegucigalpa para investigar el crimen, pero viajar a La Ceiba por tierra son 6, 7, 8 horas. Y los hermanos, la familia está desesperada, y no solo está desesperada, sino que quiere saber qué fue lo que pasó con el señor. Entonces, pagan ellos un helicóptero que lleve al equipo de investigadores hasta La Ceiba esa misma noche, y a eso de las 9 de la noche, el H3 llega al aeropuerto de Golosón, lo recoge una patrulla de la DNIC y lo llevan hasta donde tienen el cadáver del señor, en la morgue del hospital. El cuerpo está desnudo y tiene
aquel montón de golpes. Un montón de golpes que muestran que el señor, pues, sufrió. El H3 analiza la situación, ve el cadáver, ve los golpes, habla con el médico, con los médicos, habla con el cardiólogo, le dice, sostienen ellos que el señor murió del corazón, que no hay ninguna otra razón y que ellos no vieron que tuviera ningún golpe. El señor cuando llegó al hospital, que cuando llegó ya estaba muerto y que no tenía ningún golpe. La muerte fue un infarto agudo al miocardio. Y eso es lo que ellos vieron, eso es lo que ellos certifican y es lo que firman. No saben absolutamente nada más de por qué el cuerpo tiene ese montón de golpes. Viene el H3, regresa donde está el cadáver, lo analiza, lo estudia, lo mira y empieza a hacerse una hipótesis. Tiene bastantes golpes, tiene golpes en la cara, tiene heridas en la cara y llama al de la funeraria. Le pregunta, ¿dónde están los algodones, las gasas, los trapos, todo lo que utilizó él para limpiar el cuerpo? ¿Por qué lo pregunta? Le dice el señor, porque quiero saber la cantidad de sangre que había. Pues mire que realmente voy a decirle que decirle sangre como sangre no tenía. Pero y estas heridas, pues nosotros las costuramos como pudimos, las arreglamos lo mejor que pudimos, porque tiene también raspones y no sangre así, no puedo decirle que tenía. Y si quiere podemos ir a ver si todavía no han quemado o mandado a botar los algodones, las gasas y algunos otros materiales que utilizamos para preparar el cuerpo. Pues resulta que se va el H3 y encuentra algodones, gasas usados. Estos son los del señor. Y no hay sangre, y si hay sangre es una costra negra. Poca, no sangró mucho, no había mucha sangre. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Estas heridas debió sangrar mucho antes de morir, pero no sangró. Y estos golpes, pues, son moretones, pero no son golpes, no son señales de que el señor haya sufrido mucho. ¿Por qué lo dice? Pues he visto otros tipos de moretones y este no es igual. ¿Qué quiere decir con eso? Pues eso, que no iguales estos moretones en un cadáver. Dice el H3, ya me imagino yo qué es lo que está pasando. Pide prestado un teléfono, llama a Tegucigalpa, se comunica con el doctor Denis Armando Castro Bobadilla, médico forense y abogado, y el H3 le presenta el caso y le consulta. El doctor le hace una serie de preguntas y el H3 le dice que no sangró, que los golpes dejaron moretones, pero que no son rojos, son de color morado oscuro. El doctor Castro le da algunas indicaciones y el H3 le da las gracias. Y dice el H3, ya sé qué fue lo que pasó, vamos a hacer una cosa. ¿Quiénes llevaron el cadáver del señor al depósito de cadáveres del hospital?
Pues fulano, mengano y sutano, 3 camilleros, 2 camilleros y uno que es el que se encargaba ahí de estar en la morgue. Pero hay un problema. En ese momento, en la morgue los freezeres estaban malos, porque en la Ceiba se va la luz a cada rato y se habían quemado. Pero tenían un contenedor, el cajón, el contenedor, el cajón de un camión, no muy grande, un camión pequeño, refrigerado. Ahí tenían varios cuerpos, Llama el H3 a los camilleros y les pide que lo lleven a donde están los cuerpos. Habían bastantes, habían tal vez unos 10, 12 o 15 cuerpos que estaban esperando que los reclamaran, porque ese fin de semana pues había sido muy violento en la zona. Viene el H3 y los llama uno a uno y les dice: sópleme el ojo, bien bolo. El otro igual de borracho, y el tercero igual de borracho, habían bebido que era un gusto. Ajá, le dice: cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó con el cuerpo de este señor? ¿Qué fue lo que pasó? No, que nosotros no sabemos nada. No, yo sí te voy a decir qué fue lo que pasó. Y si no me contestas o no me decís la verdad, bueno, pues te vamos a arrestar, te vamos a llevar y te vamos a acusar de que ustedes lo mataron. No, bueno, vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que mire, oficial, le dicen al H3 uno de ellos, es que nosotros trajimos el cuerpo en una camilla. El cuerpo venía desnudo y lo teníamos que meter al contenedor para que no se descompusiera por mientras venía la familia a reclamarlo. Y usted ve que están allí todos los cadáveres acumulados, casi en la orilla de la puerta del contenedor. No es un contenedor muy grande. Entonces, yo lo agarré de las manos, mi compañero lo agarró de los pies y lo balanceamos y le dijimos 1, 2, 3 y plan lo tiramos. Pero no lo tiramos con bastante fuerza, porque usted ve que el señor era muy alto y pesado, entonces pegó en los cuerpos y se resbaló y cayó al piso de cemento. Luego volvimos a hacer lo mismo y igual se resbaló. Y 1, 2, 3 y nada, no caía el señor al otro lado, ni se quedaba entre los cadáveres. Nosotros no nos fijamos qué es lo que estaba pasando con él, pero ¿y cuántas veces hicieron eso? Lo interrumpió el H3. Pues como 5 veces, hasta que el compañero de nosotros se subió, lo agarró y lo puso ahí encima de los otros cuerpos. Eso fue lo que pasó. Y cuando caía, pues yo creo que fue ahí donde se golpeó y se quebró. Bueno. Entonces viene el H3, entiende que, tal como le había dicho el doctor Castro, que la reacción de la piel con golpes o heridas, cuando la persona está viva, es de una forma. Hay hinchazón, hay inflamación, hay sangrado. Cuando está muerto, puede herirlo, golpearlo, sí va a adquirir un color oscuro la piel, o lo va a herir, pero no va a sangrar, ni va a haber inflamación. Entonces eso fue lo que pasó, que los camilleros
Lo agarraron, 1, 2, 3, lo balancearon y lo tiraron, pero no pudieron pasarlo hasta el otro lado donde estaban los cuerpos que estaban en la orilla de la puerta del contenedor. Rodaba desde 2 metros y medio de altura el señor, caía en el cemento, en el puro cemento, y ahí fue donde se golpeó, se hirió, se raspó y se quebró. Una vez explicado todo esto, los familiares pidieron que se castigara la irresponsabilidad de aquellos 3 borrachos. Y de hecho los corrieron del hospital. Y los médicos se reivindicaron. La familia comprobó que realmente había muerto del corazón el señor y que aquellos hombres irresponsables y borrachos jugando con el cuerpo fueron los que habían causado los golpes que tenía el señor. Este es uno de los casos más raros y más sencillos que ha tenido el H3. En el próximo podcast, el próximo caso, les vamos a contar el asesinato en el motel El Bosque, donde una mujer muy hermosa y un señor ya entrado en años aparecen muertos. Llega el H3, los encuentra desnudos y dice: los mataron con esto, esto y esto. Y espero que el caso de hoy les haya gustado y que esperen el nuevo caso: asesinato en el motel El Bosque. Después les vamos a contar asesinato en la habitación 14. Un abogado que fue encontrado muerto desnudo, asesinado a puñaladas. Lo encontró una muchacha que aseaba los cuartos. Lo encontró sobre un charco de su propia sangre. Pero eso más adelante. Gracias por escuchar este podcast de Carmila Weiler y gracias por quedarse en casa, porque el coronavirus es una realidad, el coronavirus mata y la mejor forma de combatirlo, la mejor forma de erradicarlo es quedándonos en casa para que de esa forma reduzcan las infecciones. Aplaudimos el trabajo que hacen médicos, enfermeras, especialistas, camilleros, internistas, policías militares y todos los que están trabajando para evitar más contaminación del coronavirus y todos los que están dándolo todo para salvar la vida de los pacientes. A ellos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los ilumine. Y los aplaudimos, los felicitamos y les agradecemos. En nombre de todos los que se han recuperado, en nombre de los que han perdido la vida, porque así ha sido, y de los que están confiando en ellos y confiando en Dios, de que podrán vencer esta enfermedad. Muchas gracias y esperen por favor muy pronto el caso, el asesinato en el motel El Bosque. Muchas gracias.